Muy buenos días. Hoy vamos a estar viendo cómo se hace la liquidación en ingresos brutos para el convenio multilateral en el caso de las operaciones agropecuarias. Así que lo que vamos a ver específicamente es cómo dividimos este artículo. Les habla la contadora Marianela López, egresada en la Universidad de Ciencias Económicas de Buenos Aires. También soy profesora adjunta de la misma universidad. Dicto cursos y talleres dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava y soy escritora de artículos doctrinarios, tanto impositivos como previsionales, que fueron publicados en Editorial La Ley y en Editorial RPAR. Yendo entonces a lo que es la liquidación, y específicamente este artículo 13 para las operaciones agropecuarias, haciendo un breve resumen, hay que recordar que cuando tengo una actividad donde me genere ingresos y o gastos en más de una jurisdicción, en dos o más jurisdicciones, tengo que liquidar ingresos brutos mediante el convenio multilateral. Este convenio me divide en lo que es régimen general y régimen especial. Acá quiere decir que si mi actividad o alguna de mis actividades quedan comprendidas dentro del artículo 6 al 12, ya me estaría diciendo el convenio cómo tengo que distribuir la base imponible para gravar en cada una de esas jurisdicciones. De no tener una actividad comprendida dentro de esos artículos, voy por el artículo 2, que es el régimen general, que es lo residual, donde hago un coeficiente unificado en función al balance último cerrado el año anterior al momento en que estoy realizando el coeficiente unificado para distribuir la base imponible. El artículo 13 hace un mix. Vamos a ver que se divide en tres partes y la liquidación se hace una parte mediante artículo 13, régimen especial, y otra parte lo va a estar haciendo mediante el artículo 2 para distribuir la base imponible. El primer párrafo de este artículo estaríamos hablando de la industria vitivinícola y azucareras, así también como el caso de los productores agropecuarios, mineros o frutos del país. Y acá me está hablando de que tiene que realizarse en bruto estos bienes o elaborados o mediante un semiproceso de elaboración y siempre en la jurisdicción de origen. Por otro lado, también me habla que otro de los requisitos es que tiene que ser despachados por el propio productor sin facturar. Lo tiene que despachar para su venta de esa jurisdicción donde se produce el bien. Y lo puede hacer en el mismo estado o mediante un proceso de elaboración. Tienen que ser enviados también, otro de los requisitos, a casas centrales, sucursales, depósitos, plantas de fraccionamiento o a terceros. Entonces, ¿a qué se refiere estos requisitos? Se refiere subjetivamente a dos tipos de industrias, tenemos la vitivinícola y la azucarera, y de manera objetiva va a ser 4 tipos de productos: agropecuarios, forestales, mineros y aquellos que llamamos frutos del país. Acá pueden ser elaborados o semi-elaborados. El despacho tiene que ser fuera de la jurisdicción, o sea que requiere el desplazamiento físico y efectivo, y lo tiene que realizar el mismo productor o cualquiera que actúe en su nombre. Pero el productor va a seguir siendo el dueño del bien al momento en que se está realizando este despacho. Y no solamente va a conservar la tenencia física, sino también por haberlo vendido, va a seguir siendo el propietario de este bien. Es decir, que si el producto es despachado sin facturar, pero vendido, no se estaría aplicando la norma porque no se cumplen los requisitos. La venta tiene que ser fuera de la jurisdicción productora o de origen, es decir, que tiene que ser remitida por quien había sido su productor y continúa siendo su dueño. Por último, los productores tienen que estar en el mismo, los productos tienen que estar en el mismo estado en que fueron despachados, o bien también pueden ser sometidos a un proceso, habíamos dicho, de elaboración o enviados a casas centrales, sucursales, depósitos o plantas de fraccionamientos o de terceros. Una vez que se cumplen todos estos requisitos, tengo que ver cómo se distribuye la base imponible. En el caso de la jurisdicción productora, voy a tener que tomar el precio mayorista o corriente en plaza, a la fecha y en el momento en que estoy haciendo la expedición, y cuando se me complique poder determinar este precio, voy a tener que considerar un valor equivalente al 85% del precio de venta que finalmente se haya obtenido. Esto es para la jurisdicción productora. Para el resto de las jurisdicciones se va a estar atribuyendo
el ingreso mediante el artículo 2, o sea, las jurisdicciones en que se comercialicen las mercaderías van a tener que gravar esta diferencia entre este precio y el que en definitiva se haya obtenido por la venta final, distribuyéndolo mediante el régimen general por artículo 2. Vamos a un ejemplo. Tenemos una industria azucarera, la firma produce y elabora azúcar en Tucumán, y envía a Casa Central en Santa Fe para el envasado y comercialización 150 toneladas de producto. ¿Cómo voy a asignar la base? En Tucumán voy a tomar el 100% del precio mayorista oficial o corriente en plaza, y dijimos que si este no lo conozco, considero el 85% de la venta. Entonces, si tengo, voy a suponer que sí tengo el precio corriente en plaza, y es 400 pesos por tonelada. Voy a calcular 400 por 150 toneladas, me da un valor de 60.000. Luego tengo el precio de venta del azúcar, que es 800 pesos la tonelada. Entonces, ¿cómo calculo el impuesto que voy a asignar a Tucumán? Voy a tomar los 400 pesos que sale cada tonelada, lo divido por 60.000, y eso me da, que es el monto total que me dio el precio corriente en plaza, y eso me da un coeficiente de 0.0067 aproximado. Lo multiplico por el monto por 60.000, que es el precio que me dio, y me termina dando un impuesto a ingresar en Tucumán de 402 pesos aproximadamente. O sea que eso ya sé lo que tengo que grabar en Tucumán. Ahora, para Santa Fe y el resto de las jurisdicciones, tengo que hacerlo mediante el artículo 2, calculando un coeficiente de ingresos y de gastos según el último balance cerrado al año anterior del momento en el cual estoy calculando este coeficiente unificado. Voy a tomar, para saber cuál es el precio de venta total y ver cuál es qué es el monto que tengo que distribuir para Santa Fe y el resto de las jurisdicciones, voy a decir 150 toneladas por 800, que es el precio de venta, me da 120.000. Como ya 60.000 lo grabé en Tucumán, la diferencia entre 120.000 y 60.000, que quedan 60.000, lo voy a grabar entre Santa Fe y el resto de las jurisdicciones mediante el artículo 2, o sea, voy a distribuirlo mediante el régimen general. La conclusión, para resumir este primer párrafo, me dice que la jurisdicción de origen o productora, habíamos dicho, industria vitivinícola y azucarera, productos agropecuarios, forestales, mineros y frutos del país, ya sea en bruto elaborados o semi-elaborados, que sean despachados por el propio productor y sin vender, lo voy a atribuir al precio mayorista, oficial o corriente, y si no lo conozco, el 85% del precio de venta. Y para el resto de las jurisdicciones comercializadoras, esta diferencia la atribuyo entre el ingreso bruto final y el monto atribuible a la jurisdicción, dijimos, de origen, que en el ejemplo había sido Tucumán, lo distribuyo por el artículo 2 mediante coeficiente unificado. Segundo párrafo. Acá nos habla de la industria tabacalera, cuando las industriales adquieran directamente la materia prima a productores, y voy a tomar el valor de esta materia prima. El mismo tratamiento se lo vamos a dar en el caso de adquisición directa a los productores, acopiadores o intermediarios de quebracho o de algodón por los respectivos industriales y otros responsables del desmote, y en el caso de adquisición directa a los productores, acopiadores o intermediarios de arroz, lana y fruta. Entonces, este segundo párrafo se refiere a 3 tipos de actividades. Por un lado, la industria tabacalera, que adquiere la materia prima directamente al productor. Por el otro lado, las industriales y otros responsables del desmote, respectivamente del quebracho y algodón, que adquieran directamente a los productores, acopiadores o intermediarios. Y la tercera es adquisición directamente a los productores, acopiadores o intermediarios de arroz, lana y fruta. En el primer caso, o sea, en el primer tramo, se menciona como adquirente al industrial tabacalero. En el segundo, al industrial del quebracho, y otros responsables del desmote de algodón. Y en el tercero no menciona a nadie, con lo cual acá podría hacerlo cualquier persona. Como vendedor, el primero, o sea, la industria tabacalera, menciona solo al productor, y en los otros 2 casos agrega también, además del productor, a los acopiadores o intermediarios. Entonces, ¿cómo voy a distribuir la base imponible? La jurisdicción productora tomo el valor de adquisición, y cuando este valor no pueda calcularlo, no lo pueda tener,
voy a tener que considerar también un valor equivalente al 85% del precio de venta que se haya acordado. Y el resto de las jurisdicciones, industrial y el resto, lo voy a atribuir mediante el cálculo de coeficiente unificado con el artículo 2. Vamos a un ejemplo. Compra de algodón por un desmotador del Chaco a un productor también local. El desmotador se lo vende a la Hilandería Hilos de Calidad S.A. de San Luis. Entonces, ¿cómo voy a asignar la base imponible? Productor local que vende al desmotador está exento. Desmotador industrial que vende a San Luis también está exento. Y el industrial de San Luis considera el 100% del valor de adquisición a la provincia productora y el resto para San Luis y otras jurisdicciones que participen en el producido de la venta. Vamos a ver el resumen de este párrafo. Jurisdicción productora u origen, productor tabacalero, productores, acopiadores o intermediarios de quebracho y algodón, productores, acopiadores o intermediarios de arroz, lana y fruta, se atribuye el valor de adquisición de la materia prima. Industrial tabacalero, industriales y responsable del desmote, cualquiera que adquiera arroz, lana y fruta. Esta atribución va a ser la diferencia entre el ingreso bruto total y el valor atribuido a la jurisdicción productora, lo atribuyo por artículo 2, régimen general. O sea, en el momento en que el adquirente elabora y vende o directamente comercializa el producto que adquirió, va a tener que asignar a la jurisdicción productora el valor de adquisición y va a estar atribuyendo a las jurisdicciones donde estos bienes se industrializan o comercializan, y esta diferencia entre el ingreso bruto total y aquel en que se hubiese adquirido se va a realizar, se liquida mediante el artículo 2 del régimen general. Y el tercer párrafo, los requisitos son la mera compra de otros productos agropecuarios, que son los restantes productos agropecuarios, forestales, mineros o frutos del país, producidos en una jurisdicción para ser industrializados o vendidos fuera de esa jurisdicción productora, y siempre que la actividad primaria no se encuentre grabada en la jurisdicción productora. O sea que acá refiere a los restantes productos agropecuarios, mineros o frutos del país que sean extraídos para su venta o elaborados fuera de esa jurisdicción de origen en la cual fueron adquiridos, y siempre que ésta no grave al productor. Por otro lado, la mera compra, algo importante es que determina que el contribuyente va a tener que pagar el impuesto por el solo hecho de haber comprado alguno de estos productores primarios que son los que mencionaba anteriormente. Por haberlo simplemente adquirido y sacarlo fuera de la jurisdicción para su industrialización o venta en la medida que el productor siempre haya estado exento. Entonces, ¿cómo atribuyo la base imponible? En el caso de la jurisdicción productora, voy a considerar en primer término la jurisdicción productora el 50% del precio oficial o corriente en plaza. Y de nuevo, si no puedo determinarlo, si hay dificultades para poder determinarlo, considero un valor equivalente al 85% del precio de venta que finalmente se haya obtenido. Y en el caso del resto de las jurisdicciones que participan, la diferencia se va a estar atribuyendo conforme al artículo 2 entre las jurisdicciones participantes mediante el armado de un coeficiente unificado. Conclusión para este tercer párrafo: jurisdicción productora, resto de productos agropecuarios, forestales, mineros o frutos del país. La jurisdicción no grava al productor. ¿Cómo lo atribuyo? El que comercializa o industrializa en extraña jurisdicción atribuye a la productora el 50% del precio oficial o corriente en plaza en el lugar y al momento en que fueron adquiridos. Y si este valor se dificulta obtenerlo, tomo el 85% del precio de venta. Pero voy a atribuir el 50% de ese 85% de venta, un dato importante. Y en el caso de quien industrializa o comercializa los productos, atribuyo esta diferencia entre el ingreso bruto total y el valor atribuido a la productora entre las distintas jurisdicciones en que se estarían comercializando o industrializando según la distribución del artículo 2 del régimen general con el armado de un coeficiente unificado. Por último, si la productora grava la actividad del productor, la atribución se va a estar haciendo mediante el artículo 2 del convenio multilateral. Bueno, hasta acá llegamos con la distribución como es la liquidación para el artículo 13 en lo que es el convenio multilateral. Así que, como siempre, muchísimas gracias por su atención.